Bien, muy buenos días con todos queridos y apreciados estudiantes. Qué gusto nuevamente poder compartir una clase más sobre la materia de computación. Espero que se encuentren muy bien y un saludo para ustedes y por medio de ustedes para sus familiares, los que están en casita, ¿está bien? Mencionarles y decirles que continúen aprendiendo y felicitaciones por el trabajo que están haciendo cada uno de ustedes. Sigan adelante, sigan aprendiendo y también sigan eh, realizando las indicaciones que les dan sus representantes y las autoridades. Bien, continuando con lo que es la clase de computación, vamos a ver este día lo que es un componente muy importante. Se podría decir que es el cerebro de una computadora, ¿sí? Tanto de una computadora portátil, de una computadora de escritorio. Es el que nos ayuda a realizar todas las funciones que puede hacer una computadora, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy acerca sobre el CPU, este componente que yo le estoy señalando aquí, ¿sí? Esta caja que ustedes muchas veces la tienen en su hogar o han visto en la escuela, ¿está bien? Entonces vamos a ver un poco más, a conocer sobre el CPU, ¿sí? Sobre este aparato, sobre este dispositivo, sobre este componente que hace parte de la computadora, de todo esto. ¿Está bien? Bien, vamos a ver lo que es el CPU. Aquí está. Este es un CPU. En inglés se le denomina, bueno, aquí está, Central Processing Unit, ¿sí? Y en español, aquí está, ¿no? Es la unidad central de procesamiento, ¿sí? O sea, es una unidad central, es el centro de toda la computadora que realiza bastantes o todos los procesos que se le indica a una computadora. ¿Está bien? Entonces vamos a conocer un poco más sobre esta unidad central de procesamiento. Listo. Entonces, ¿qué es esta unidad central de procesamiento? Muchas veces se le conoce también como procesador. Es decir, a este aparatito se le conoce como procesador nada más. Pero sin embargo, siempre ha de haber escuchado que se le dice CPU, el CPU comúnmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es las siglas de esto, de la unidad central de procesamiento. Aquí puede ver CPU. Pero ¿por qué está en desorden? Porque está en inglés, ¿no? Aquí está CPU, central, C, processing, P y unit, la U. Listo, entonces, ¿qué es eso? Dice más conocido solamente como procesador. Le podemos decir el procesador. Es un componente de cualquier tipo de computadora. Es decir, toda computadora tiene un CPU para funcionar. Toda computadora tiene un procesador. Los celulares, las computadoras portátiles, las computadoras de escritorio, las tablets, todos ellos tienen un procesador. Es decir, todas las computadoras tienen un procesador que ayuda a manejar la información. Aquí, como bien dice, el CPU se puede considerar como el cerebro de una computadora, ¿sí? Por comentarles algo, un vehículo, un carro, también tiene un cerebro, es una parte electrónica que controla los movimientos y las indicaciones que se le da a un vehículo, ¿sí? De la misma manera, una computadora tiene el cerebro y el cerebro es el CPU, que controla todo los movimientos y las indicaciones que el usuario o que las personas dan a una computadora. Igual nosotros tenemos nuestra cabecita en nuestro cerebro que nos ayuda a pensar, nos ayuda a movernos. Si usted quiere saltar, si usted piensa en saltar, el cerebro manda la indicación al cuerpo y usted salta. Si usted quiere hablar, su cerebro manda la indicación a su boquita y usted habla. Si usted quiere correr, su cerebro manda indicaciones a sus piernas y usted corre. De la misma manera, el CPU manda las indicaciones a su computadora.
Si usted quiere si usted quiere escribir con el teclado, esa información va al CPU y hace que la computadora en la pantalla escriba, ¿sí? Entonces, el CPU es considerado como el cerebro de una computadora, es parte importante, parte vital. Adicional a esto, podemos mencionar que esta unidad o el CPU lee las instrucciones de otros componentes. Y eso es lo que le decía. Además dice, y de todas las aplicaciones. Es decir, si usted ingresa un juego o videos, el CPU es el encargado de leer. ¿Sí? Las informaciones, los juegos que usted ingresa a una computadora, a un celular, el procesador es el que lee y manda las indicaciones al teclado, a los parlantes, a la pantalla, para que usted pueda jugar, ¿sí? Y dice que recibe constantemente señales del usuario, ¿sí? Y las acciones de los programas y las ejecuta. Esto vamos a borrarlo, ¿ya? Listo. Recibe constantemente las señales del usuario. Y es verdad, o sea, usted es el que dirige al CPU, ¿sí? No es que el CPU le dirige a usted. Usted le indica al CPU lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si usted conecta un parlante al CPU, usted está indicando que quiere escuchar música a más volumen y el CPU lo que va a hacer es recibir esa señal, esa indicación, y cuando usted ponga música en una computadora o en una computadora portátil o de escritorio, lo que va a hacer el CPU, el cerebro, es hacer que suene más duro. Si usted conecta un mouse o un ratón, el CPU va a tener la indicación de que ya está conectado un mouse o un ratón para que sea más cómodo. ¿Está bien? Entonces, siempre está recibiendo las señales del usuario. Él es el que dirige todo. Si usted conecta un teclado, si usted conecta unos parlantes, ¿sí? Es el que dirige todo. Vamos a ver nuestra imagen. Aquí está, mire. Esta cajita que le decimos que es del CPU, recibe. Usted le conecta el mouse al CPU, el teclado al CPU, los parlantes al CPU, la pantalla al CPU. Es decir, todos estos componentes, todas estas partes son conectadas al CPU. ¿Por qué le conecta al CPU? Porque el CPU es el cerebro, es el que ordena, es el que dirige, es la parte principal, es donde se realizan los procesos, ¿sí? Por eso usted se ha de dar cuenta, tal vez tiene una computadora de escritorio, que todos los componentes, todas las partes se conectan al CPU. ¿Está bien? Todas las partes. Si usted quiere conectar una flash memory, le conecta al CPU. Si usted quiere ver una película en un CD, le conecta al CPU. ¿Está bien? Entonces todo esto es donde se realizan los procesos, ¿sí? Todo esto es del cerebro, ¿sí? Entonces, ya hemos visto un poco de lo que es el CPU. Aquí tenemos el CPU y aquí está lo que va dentro del CPU. Todo esto se llama la placa madre. Es una placa que va dentro del CPU. Tiene sus ventiladores, tiene todos los componentes para poder funcionar, ¿sí? Es decir, toda esta placa, toda esta partecita, ¿sí? Aquí está el disco duro, aquí están las placas, todo esto hace funcionar a una computadora. ¿Está bien? Y tenemos también nuestras partes. Estas son las partes externas, las partes que nosotros vemos nada más, porque las partes internas son muchísimas. Pero si nosotros aprendemos las partes externas, es más que suficiente. Tenemos el pulsador o el botón de encendido, que lo prendemos, ¿sí? Tenemos una parte donde puede ir los CDs o los DVDs, ¿sí? La unidad de CD o DVD. Tenemos una parte donde usted puede ingresar los USBs o las memorias o las flash memories,
¿sí? También hay partes en la parte de atrás, ¿no? Pero aquí también en la parte frontal existe la USB. También tenemos algunos lectores de tarjetas. Aquí van lo que son las tarjetas de memoria, ¿sí? Las tarjetas, sí, las tarjetas podríamos decirlo. Antes había unos disquetes, una entrada para disquetes. Pueden consultar a su papi o a su mami que es un disquete, es un aparato antiguo. Pero ya no. ¿Por qué? Porque ya han desaparecido los disquetes. Tal vez en algún momento veamos un poco de historia. Y también hay un pulsador de reset. ¿Qué significa reset? Pues reiniciarle, ¿no? Cuando a veces la computadora falla, es necesario reiniciarle, ¿sí? Para que otra vez comience a funcionar con normalidad. Entonces tenemos 5 componentes o 5 partes frontales o externas de un CPU. Si nosotros tenemos este CPU que hace funcionar a una computadora de escritorio, pues usted se preguntará, ¿y una computadora portátil cómo funciona si no tiene un CPU? Pues todo esto, todas estas partes grandes que usted ve, es simplemente más compacto, es más pequeñito. ¿Sí? Es más pequeñito, es una placa más pequeña que puede ingresar debajo o internamente en una computadora portátil. Eso lo iremos viendo más adelante, pero hoy necesito, y es importante que usted sepa, necesito compartirles sobre el funcionamiento de un escritorio, de una computadora de escritorio. ¿Está bien? Entonces, recuerde que el CPU es el cerebro, es el procesador, ¿sí? Esto es el procesador, todo esto, ¿sí? Y funciona, ¿sí? De manera ordenada, ¿para qué? Para que nuestra computadora de escritorio funcione correctamente. Y recuerde, usted es el que ordena a la computadora no le ordena a usted, ¿está bien? Usted dirige, usted maneja. Obviamente, para manejar a la perfección debemos de estudiar informática, ser programadores, todo. Pero eso seremos con el paso del tiempo. Depende de la materia y el gusto que usted tenga por esto, ¿no? Entonces, eso quería compartirles el día de hoy sobre el CPU. Por favor, esto copien en su cuadernito, ¿sí? Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.